Muy buenas, ¿cómo están? Soy Emilio Perina y es para mí un gusto, un auténtico placer estar aquí nuevamente haciendo con ustedes Tenemos Historia, el programa, el espacio de radio donde nos proponemos conversar con historiadores, académicos, periodistas, escritores, abogados, contadores, licenciados en ciencia política, oftalmólogos, médicos, en fin, todas aquellas personas que de una u otra manera indaguen algún aspecto de nuestro pasado, nos ayuden a comprender cómo llegamos a ser y qué recorrido tuvimos para ser lo que hoy somos, y de una u otra forma tal vez ayudarnos a pensar hacia dónde vamos, y si no nos ayudan para ninguna de estas cuestiones nos entretienen un rato y aprendemos cosas nuevas, ¿no? Y hoy vamos a hablar de la geografía también del lugar, la geografía urbana, si se quiere, sí, pero o bueno, suburbana. en ese momento no era urbana, claro, bueno. Pero la geografía y la influencia en la historia, es decir, Buenos Aires, la Argentina tiene una distribución tan particular y tratamos de buscar a veces clases socioeconómicas, explicaciones geopolíticas, y en realidad tenemos una geografía tan particular que sí, nos da alguna de nuestras características, ¿no? De la alguna... pampa, el gaucho, la vagancia, el vago y mal entretenido. Hay algunas cosas que nuestra geografía influye en nuestro ser. De alguna u otra manera hoy voy a contradecir un poco nuestra posición de quejarme de que estamos haciendo una historia muy Buenos Aires etnocéntrica, porque hoy todas las miradas van a ser sobre Buenos Aires, pero va a ser muy entretenido sin ninguna duda. Antes de presentar a nuestra invitada de hoy, quiero hacerlo parroquial, decirles y recordarles que nos pueden escribir a programa Tenemos Historia, todo seguido, programa tenemoshistoria@gmail.com, que me pueden encontrar en Twitter, @Emilio Perina, que los programas están siendo grabados en video y los van a poder ver por internet, en los distintos canales de internet. El principal es vimeo.com, porque allí tenemos alojados programas de hace varios años, yo diría por lo menos 7, vimeo.com con B corta, ponen vimeo.com/Tenemos Historia y ahí los pueden encontrar. También estamos en YouTube. Allí también lo pueden buscar, creo que con cualquiera de los buscadores clásicos, Google, lo van a encontrar. Y si no, lo hacen a través de Facebook, en la red social Facebook, a través de el facebook.com/Tenemos Historia o el Facebook de Olmo Ediciones. Bueno, hoy estamos con la visita de Maxine Hannon a propósito de un libro que editó Olmo Ediciones allá por el 2000 y que acaba de tener una reedición revisada y actualizada. Buenos Aires desde las Quintas de Retiro a Recoleta, y abarca el periodo 1580 a 1890. Maxine, gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por invitarme. Y te felicito por este libro. El libro empieza, con la fundación de la ciudad y la traza original de la ciudad, que comprendía 144 cuadras, delimitadas entre las actuales avenidas Córdoba, Independencia, 25 de Mayo, Salta, Libertad. Eso era Buenos Aires, sí. El resto ya era extramuros. Vamos a presentar los auspicios del programa y estamos conversando sobre Buenos Aires desde las Quintas, de Retiro a Recoleta, y el periodo que abarca este libro es 1580-1890, y con su autora Maxine Hannon. Bien, seguimos en Tenemos Historia. Hoy tenemos la visita de Maxine Hannon. El libro que estamos presentando se editó por primera vez allá por el 2000 con Olmo Ediciones. Ha tenido ahora una reedición y alguna actualización. Se llama Buenos Aires desde las Quintas de Retiro a Recoleta, 1580-1890. Y Omar, yo lo estaba hojeando y veía una cosa que me da un poco de alegría, y sobre todo por este momento mío, porque veo que Maxine ha pasado muchas horas en el Archivo General de la Nación para poder escribir este libro. Sí, está seguro. Citado permanentemente, porque obviamente lo que era la división antes que aparecieran los escribanos está en el archivo. Exactamente, está en el archivo. Así que, Maxine, ¿te trataban bien en el archivo? Muy bien, ¿sí? Muy bien en el archivo. Yo siempre tengo recuerdos lindísimos del archivo de todas las épocas. Cuando yo empecé a ir al archivo por este libro, era bastante distinto que hoy era. Bueno, y lo que va a ser dentro de unos años, sí, esperemos. Sí. Pero quería preguntarte eso, ¿cómo surgió este libro? ¿Cómo se fue? Yo te cuento. ¿Cuál es la
génesis? La génesis de este libro era, yo estaba buscando en el Archivo General de la Nación sobre Eduardo Wilde, que era tenía recordemos la entrevista, claro, el vuelo a Lola, la entrevista. El libro ese es magnífico, es un libro con un detalle conceptual fantástico. Claro, no, yo empezaba a buscar. Sí. Esto hace, qué sé yo, hace muchos años, hace 20 años. Y entonces no encontraba lo que estaba buscando de Wilde, pero me dijeron las sucesiones, a alguien le dijeron las sucesiones están en ese fichero. Entonces fui a buscar Wilde en sucesiones y en lugar de Wilde encontré Whitfield. Whitfield es un tartarabuelo mío, tarchosno, que yo sabía que le había comprado a Mariquita Sánchez una quinta en Recoleta. Entonces pedí esa sucesión y fue impresionante porque la pedí, te la daban al otro día en ese momento, y tardé varios días porque sabía que me iba a meter en algo nuevo en el túnel del tiempo y familiar. Entonces empecé con la sucesión de Whitfield, me fui metiendo en los zapatos de este Whitfield y fui tratando de descubrir exactamente dónde estaba esa quinta, y a partir de esa quinta, que era la quinta de Alto Laguirre, que iba desde la calle Libertad hasta Callao y desde Quintana hasta la Lengua del Río, a partir de ella quise saber quiénes eran los vecinos, y de los vecinos pasé a los vecinos, y bueno, y entonces para atrás de quién había sido antes, y terminé en una genealogía de la tierra, más que en una geografía de la tierra. Qué interesante para mí, porque Maxine lo tiene claro y lo está explicando. A veces me resulta complejo explicarle a la gente todos los tesoros escondidos que hay en el Archivo General de la Nación y la cantidad de libros que se podrían generar. Extraordinario. Desde historia a ficción, ¿no? Porque, como dice Maxine, es como un viaje a través de la documentación hacia el pasado. Y bueno, tratamos con la revista Legado de un poco exponer distintos aspectos de los tesoros escondidos, como me gusta llamarlos a mí. Claro, vos estás mirando, además es como estar en internet, porque una cosa te va llevando por otro camino, estás mirando una documentación y de repente te aparece, me ha pasado muchas veces, el testamento de Álzaga, que vos sabías que en ese momento Álzaga lo estaban por matar al otro día, por fusilar, a colgar al otro día, y entonces vas mirando la firma y decís, este señor al día siguiente va a morir, y esta es su firma. Después vas a otra cosa y te encontrás algo de Belgrano, también el testamento de Belgrano, y viste, es muy interesante, estás buscando otra cosa, pero pasás por todas estas cosas. Hoy en el archivo podés sacar fotos, que en aquella primera época no podías, claro, entonces todo tenías que sacar notas. Yo tengo millones de cuadernos de notas. Hoy es mucho más fácil porque existe la máquina digital. Claro, hay un proceso de digitalización. Bueno, volvemos al libro y nombraste a Alto Laguirre porque es algo. Pero antes de eso, a mí me gustaría describir consular. Y definir esto de qué son las quintas. Las quintas eran como las que conocíamos nosotros, digamos, lugares de esparcimiento, o también eran lugares de producción. Eran también de producción. Claro, la idea es que la gente vivía en la ciudad y tenía la quinta afuera, en donde sembraba la sandía, la zanahoria, bueno, no sé, zanahoria no sembraba, pero, algunos vivían en las quintas y también eran de producción, como decís vos, porque en Buenos Aires desde Duraznitos había viña. En la primera época de Buenos Aires yo he visto viña, por ejemplo. Claro. Sí. Bueno, era un predio muy primitivo, aparte las cuadras estaban vacías, pero la idea era que la gente viviese en el predio de la ciudad y que, bueno, tuviese o un lugar de esparcimiento o un lugar de producción. Ya te digo, hacían la huerta, que es una costumbre, lo de la huerta es una costumbre. Yo en la casa de mis padres había huerta. Ahora, ¿a quién se le ocurriría? Bueno, algunos siembran marihuana, pero nosotros no. En la casa de mis padres había tomates, y estoy hablando de Belgrano Saavedra en el año 60. Hoy en día está todo abigarrado ahí, ¿no? Pero bueno, ese era el sentido de la quinta, ¿no? Las quintas nacieron en lo que eran las suertes de chacra. Había la ciudad propiamente dicha. Esas 144 manzanas del comienzo. Alrededor estaba el elegido era el del medio. Después estaba la tierra que era de todos para labrar, que era de todos. Y a partir de una franja, por ejemplo, en el lado ese, que me estoy tratando de acordar, desde Arenales y después
y va hacia el norte hasta San Isidro, estaban las suertes de Chacra. Esas suertes tenían, no me acuerdo, una 5 leguas, las últimas, al fondo de la legua, el famoso. Al fondo de la legua, claro. Sí, no me acuerdo bien eso, pero eran las suertes de Chacra que Garay había repartido las manzanas, las del centro, y a cada uno le había dado una chacra, una suerte de chacra. La que es Recoleta se le dio una era del mismo Garay. Y otra era de Ortiz de Zárate. Ortiz de Zárate, Y Garay son lo que es Recoleta. Sí, eso las es lo primeras que es son el convento Retiro. Recoleta y después fue el cementerio. Claro. Y enfrente Ortiz de estaba Zárate. No, está dentro de eso. Dentro de esa misma suerte, porque es posterior, por supuesto, al Tolaguirre. Pero Ortiz de Zárate vendió esa propiedad. Cuando la vendió por un trajecito de hombre. Por ropa. Más o menos 40, 50 manzanas de lo que hoy es Recoleta por un trajecito de hombre. Sí. Porque la tela era muy difícil de conseguir. Yo también he visto, muy posterior a eso, 1650, una manzana en Retiro, lo que es hoy Arroyo, Posadas, por ahí, toda esa parte, una manzana por 1 metro de tela de Holanda. Bueno, esto nos Ese era el valor de la tierra. Es que hay que acordarse que la tela, si venía por parte de los españoles, tenía que venir por el istmo de Panamá, Perú, y daba la vuelta. Y si no, una vez al año un barco visitaba Buenos Aires. Y si no, bueno, el contrabando, que por eso el sistema era perverso. Buenos Aires estaba condenada a desaparecer. Al contrabando estaba condenado. O desaparecía o hacía contrabando. Bueno, hicimos contrabando. Bueno, vamos a hacer la primera pausa en el programa de hoy y seguimos conversando con Maxine Hannon de su libro Buenos Aires desde las Quintas, de Retiro a Recoleta. Es una mirada de la historia de la ciudad y parte de la historia argentina, obviamente, entre 1580, la fundación de Buenos Aires, y 1890. Seguimos en Tenemos Historia, estamos revisando la historia de Buenos Aires vista o observada desde las Quintas, que van de Retiro a Recoleta, con la autora Maxine Hannon, y esto lo editó Olmo Ediciones. Maxine, ¿por qué no hacemos brevemente? Yo propondría, arranquemos cronológicamente, ¿no? ¿Qué quintas y qué cuestiones más importantes tenemos para destacar del tiempo de la colonia? Del tiempo de la colonia, de las quintas de Recoleta, decís, sí. Bueno, para mí, obviamente la más importante es la que fue de Martín José de Altolaguirre, que es la misma que te digo, que terminó en mi familia, por eso yo empecé ahí. Martín José de Altolaguirre era un alto funcionario de la colonia, que había nacido en Buenos Aires, fue de los muy pocos criollo, que fueron, porque no podía ser ministro si eras criollo, a él le tuvieron que dar una dispensa del rey para ser ministro. Los criollos no podían acceder a eso, es una de las razones de tantas cosas. ¿En qué época? 1780, por ahí. Y era además ministro de la Real Hacienda. Sí, y era muy amigo de Belgrano. Era muy amigo de Belgrano, y con Belgrano hicieron... Eso explica que Belgrano después va a conseguir, recién recibido, su cargo en el consulado. Quiere decir que tenía... Sí, como se diría ahora, tenía banca Belgrano. Sí, Belgrano sí tenía banca. Su padre, el padre de Belgrano, era un empresario importante, sí. Un poco controvertido, un poco corrupto. Complicado. Bastante corrupto. Terminó en la cárcel el señor. También, lo liberaron por contrabando. Sí, bueno, contrabando era un mal menor, digamos, para los porteños. Sí, pero varios. Pero don Domingo de Belgrano, sí, Peri, italiano, él tenía una quinta en la Recoleta, lo que es hoy las 5 Esquinas. Era de la familia, no, en realidad esa venía por los Caseros, por la madre de Belgrano. Pero bueno, era de Belgrano, lo que es la Plaza Vicente López, era de Domingo Belgrano Peri, por ejemplo. Entonces Belgrano conocía mucho la zona desde chico. Sí.
por la Quinta de la Madre, especialmente ahí en Cinco Esquinas, que estaba frente a la Quinta de Alto Laguirre. Por supuesto que no es que se conocen de ahí, sino que todo el mundo se conocía en Buenos Aires, entonces era una aldea. Ahora, las quintas se usaban, como decían ustedes, para producir, pequeña producción. Pero lo que hacen Belgrano con Alto Laguirre o Alto Laguirre con Belgrano es empezar a hacer experimentos agrícolas e industriales dentro de esa quinta, cáñamo. Bueno, traen los gomeros. Claro. Los gomeros que todavía subsisten, ¿no los había traído Alto Laguirre? No, se decía que los había traído. Siempre se dijo que los había traído Alto Laguirre, el hermano de Alto Laguirre, que Francisco de Alto Laguirre, cura de la Recoleta. Sí, ese está enterrado en la Recoleta. Exacto, y bueno, y Alto Laguirre, el otro también. Todos los Alto Laguirre están ahí. Ese trae, en realidad lo que sí trae realmente es muy curioso, los primeros olivos que llegan a la Argentina. Esos olivos se plantan en la quinta del hermano y del padre, porque en realidad era del padre Alto Laguirre, la quinta. Se plantan ahí, la quinta se llama Los Olivos, y Martín de Alto Laguirre le regala algunos retoños de los olivos a su amigo Manuel de Basavilbaso, que tiene una quinta en el camino a San Isidro, donde hoy está Olivos, que es Olivos. Él era el dueño de lo que hoy es la Quinta de Olivos, por ejemplo. Los Basavilbaso, que después la hija se casa con Ascuénaga. Ahí en algún momento hubo muchos olivos, para que la gente los denomine la Quinta de Olivos. Es que es una planta casi invasiva el olivo. Es una planta que crece muy rápidamente. Hay un olivo silvestre, que acá no se da tanto. En Uruguay es frecuente el olivo silvestre. Que tiene una aceitunita más chiquitita. Está también olivos relacionados con Recoleta. Y también se decía en una época porque trajo muchas plantas, pero los gomeros que están ahí, por lo menos los que están en la Recoleta, si uno ve fotos o una pintura de Carlos Enrique Pellegrini de 1860, se ven chiquititos. Entonces no los había puesto un siglo antes Alto Laguirre. Claro, porque un poco el mito urbano es que son gomeros que tienen esto tiene 3 siglos. Y, bueno, no. Tienen menos, porque si no mira fotos de época los encontrás chiquititos. Entonces sí. Bueno, y vos hablabas de Whitfield, de tu ancestro, que tenía una casa muy linda, había hecho una casa muy británica, para decirlo de una forma. No, él lo que hace ahí es, en realidad Alto Laguirre hace una casa tipo rococó, colonial, media italiana, extraordinaria, ahí una gran casa, que después, muchos años después, es la primera embajada británica. Se la alquila a Mariquita Sánchez, cuando ella era la dueña, ella le compró a los Alto Laguirre esa quinta, le alquila a la embajada. Cuando mi ancestro Whitfield compra la quinta, queda esa casa alquilada a la embajada británica y él se hace una casa que es la primera casa neoclásica que hay en Buenos Aires con columnas. Después él mismo construye, con el mismo arquitecto que le hizo su casa, lo que es la iglesia anglicana de San Juan Bautista, que todavía está en pie en la calle 25 de Mayo, que es considerado el primer edificio. Después viene la catedral, que también la reforman con el mismo estilo. Bien. Acá cuando uno empieza a pasar por las familias, digamos, todas las familias que hoy llamaríamos patricias, tenían su quinta en este sector, la Paz Antigua, Platero, Basavilbaso. Bueno, claro, es que eso es una de esas cuestiones que uno tiene que ver, porque y después tenían también, algunos se iban más al norte, se iban para San Isidro, veraneaban en San Isidro. Sí, veraneaban en San Isidro. Ellos tenían la casa en el centro, porque acá Mariquita Sánchez Tonso vivía en Florida, en lo que es Florida. Después tenía la quinta en Recoleta, y muchas veces después se iba a veranear a San Isidro, donde está la Quinta Pueyrredón, por supuesto, que hablábamos. Bueno, toda esa zona alrededor, que es hermosa, la verdad que es hermosa, y que arranca el río, ese era el veraneo, se iba a hacer ahí. Y le llevaba casi un día llegar hasta San Isidro. Eso estaba pensando, les llevaría casi un día llegar hasta San Isidro, pero llegar de Florida a Recoleta les llevaría una hora, menos que ahora. Sí, habían río, matorras, había que cruzar por puentes.
a veces quedaba negado, no podían ir. En general, las quintas de Recoleta hay varios aspectos. Mucha gente de San Telmo, que era donde vivían, se iban a retirar ahí, porque estaban los frailes de Recoleta, que tenían todo un prestigio, son frailes labradores, qué sé yo, y era como un lugar más santo. Lejos de los ruidos del centro. Lejos de los ruidos, para retirarse y morirse en esos lugares. Muchos españoles viejos, por eso durante la Revolución de Mayo encontramos muchos allí. Y por supuesto habían quintas muy lindas del otro lado de Buenos Aires, en Barracas, qué sé yo, pero estas tenían la mejor vista, porque la barranca estaba al lado de las quintas. El río está muy cerca y hay una barranca. Sí, que se en ve la misma barranca cuando... de Santa Lucía, que venía desde Punta Chica más o menos, y va y da vuelta, da toda la vuelta y llega hasta Barranca, hasta la Boca. La barranca sigue existiendo y se ve claramente cuando uno se sienta en la tercer mesa de la biela sobre la avenida Quintana, ahí ve claramente la caída del río, y el río estaría antes la ahí. ves en la calle Sarmiento, en la calle en Perón, la ves en Libertad subiendo, pero por yo supuesto... me quedé pensando en Recoleta, sobre todo. Se ha ido erosionando eso, era mucho más abrupta toda esa barranca. Bueno, y entonces las casas estaban en la cresta de la barranca, que es lo que hoy es, por ejemplo, Avenida Alvear, está en la cresta, y desde ahí se veía el río. Era mucho más linda la vista y mucho más saludable todo, que si te ibas al otro lado donde había mucho más bañado. Y además pegarían menos las sudestadas ahí, porque precisamente la ciudad protegía un poco de las sudestadas. Vamos a hacer una pausa en el programa de hoy de Tenemos Historia y vamos a seguir conversando sobre esta visión tan curiosa y tan especial de nuestra historia a través de las quintas que van de Retiro a Recoleta y la mirada hacia la ciudad de Buenos Aires con la autora Maxine Hannon. Seguimos en Tenemos Historia, estamos hablando del libro de Maxine Hannon con la autora, Buenos Aires desde las quintas de Retiro a Recoleta. Y yo quiero ir ahora a otro momento de la historia de las quintas que cambia la historia de Buenos Aires y la historia de la patria. Maxine le pone Nace la Patria, que es una teoría que muchos historiadores ubican el nacimiento de la Argentina a partir de la invasión británica al Río de la Plata. ¿Qué pasó con la invasión británica al Río de la Plata? Bueno, Pueyrredón, Belgrano, muchos de ellos se fueron a las quintas precisamente para evitar, en algún caso, la jura de lealtad a las nuevas autoridades. ¿Qué cambió en esa zona y en esa geografía? El criollo se da cuenta de que ¿qué pasó en esa zona? Bueno, en esa zona se producen las invasiones, parte de las invasiones es en esa zona. La Reconquista nace desde ahí. Claro, la Reconquista nace desde Retiro. Santiago Liniers va a Recoleta, pasa en la iglesia de la Recoleta, ve las armas, claro, y ahí y después sale desde el Retiro. Y parte del Retiro, sí. El Retiro se llama Retiro en realidad
porque era un gobernador. Los gobernadores no podían tener propiedades, pero tenían a través de testaferros, porque nunca fuimos muy prolijos. Entonces tenían... españoles, es una costumbre por española. supuesto. Sí. Tenían a través de un testaferro y Riglos, que también tenía quinta por el otro lado. por eso que después fueron Riglos, estos Riglos, y él le pone el retiro a esa quinta. Y de ahí por eso viene el retiro. Después la tiene que dejar. Bueno, se la venden a la compañía del Mar del Sur. Sí, fue por supuesto. Un negocio el los mercado de esclavos. Claro, el negocio de esclavos primero empezó en La Boca y después lo trasladaron ahí, porque al principio fue en manos de franceses el negocio de esclavos y después por el Pacto del Mar del Sur termina en el Retiro, que era el lugar. ¿Y dónde se ahorraban los separaba esclavos. Retiro de Recoleta en esta historia? En esta historia, en la calle Libertad. Libertad, o sea, En de esta Libertad historia, porque después hacia el va sur. cambiando, va No, cambiando por de eso. acuerdo con las épocas. Pero bueno, durante el tema de la Reconquista y también en la primera invasión, los vecinos fue muy difícil para ellos porque les invadieron las quintas, no solo los ingleses, sino los criollos para posesión. Es decir, se usaron esas quintas se usaron para acampar las tropas, me imagino. Por supuesto, entonces destruyeron bastante de los dos lados. Hay expedientes en el archivo muy divertidos de todas las cosas que les pasan, que reclamaban los vecinos de la zona. Bueno, hay que recordar, si estamos hablando también de Retiro, hay que recordar que en la Plaza San Martín, a donde está el monumento a San Martín, que ahí hace una curvita, ahí estaba la Plaza deRos. Y ahí por supuesto. se aglutinan las tropas. Ahí que es en el mismo lugar más o menos que estaba el mercado de esclavos. Claro, todo, sí. El mercado de esclavos es más en la donde está en la anterior, barranca. digamos. Después anterior. Después hacen el circo de toros. El circo de toros, que lo tiraron en 1820, 22, o sea, y en una época los granaderos lo usaron para guardar los caballos ahí. El primer circo de toros no estaba ahí, estaba en Miserere. Estaba en Miserere, sí. Primero en realidad el circo de toros... No en Miserere, más acá. El primero, a mi entender, estaba en la misma plaza. Claro, el primero estaba en la Plaza de Mayo, porque la Plaza de Mayo al principio la cerraban para hacer las corridas de toros. Cuando era 4 personas, cerraban y hacían la corrida de toro ahí. Después la llevaron, la otra Plaza de Toros está a donde está donde el Ministerio de Salud Pública. Exactamente. Después estaba ahí la calle del Pecado. Ahí había una Plaza de Toros. Y después hacen la Plaza de Toros en la Plaza San Martín. Sí. Donde después... Y se termina cerrando 1822. 1822, sí. Y San Martín ya a sus granaderos los entrena ahí, en donde había sido el mercado de esclavos, y guardan los caballos los granaderos en la Plaza de Toros. Y la batalla del Retiro, que es la de la primera invasión. La primera invasión. Es ahí donde muere en el la circo Sala. de Toros. Que la Plaza La Sala es por uno... En la 12 Plaza de La agosto Sala, de 1806. Claro. La Plaza La Sala es porque 1806. ahí muere un oficial español, un oficial de marina español, peleando contra los ingleses, porque se aglutinan todos en la Plaza de Toros y van... Murieron muchos, murieron muchos. Pero La Sala fue el de mayor graduación que muere en ese acontecimiento. De la familia, digamos, más influyente. Y después hay otra cosa que es curiosa también del Retiro, que fue cárcel, fue cuartel en la época de Rosas y después fue cárcel. Bueno, San Martín preparó sus granaderos ahí. Claro, pero yo quiero ir un poquito antes porque sí. Dale. Te me vas por la historia del Retiro y en cualquier momento entramos en el cementerio de Recoleta y no hay cómo sacarte de ahí adentro. Un capítulo, el 15 de este libro, habla de Mayo, lo que yo llamo el golpe de Estado de Mayo, desde la quinta de Alto Galaguirre. ¿Qué sucedió ahí en Mayo? Yo lo que hago ahí es sentarme en esa, digamos, en Alvear y Libertad, con la gente que vivía ahí y ver cómo se veía desde ahí esa revolución, porque no nos olvidemos que los padres eran españoles, los hijos criollos. Toda la revolución fue una cosa muy traumática y muy difícil para las familias. Ahí sí que hubo grieta, muy jorobada, porque en el cabildo abierto por ahí iba el padre y votaba por el no,
y el hijo por el sí. Y se produjo, y después vino como una casa de brujas de los españoles, Sí. en 1800, hasta 1812, y se escondían en sus quintas de la Recoleta los viejos españoles, que eran los... O sea, abandonaron la ciudad para refugiarse en las Para quintas, refugiarse, porque los perseguían bastante, porque ellos también tampoco eran los de Liniers, digamos. Bueno, está los toda que- la historia de Martín de Álzaga. Por supuesto. El cuento es que tenía 7 hijas mujeres y 3 varones. Y las 7 hijas mujeres, después que lo ejecutan al padre, no volvieron a salir de la casa. Salieron de la casa solamente para ser llevadas al cementerio de la Recoleta. Pero no era la vergüenza, ¿no? Porque no sentían vergüenza del padre, tenían fastidio con la actitud que habían tenido con un héroe de la Reconquista, de tratarlo en forma tan aviesa, de ejecutarlo y de colgarlo, que las hijas no salieron, la leyenda es que las hijas no salieron más. El más interesante es Telechea, creo que sí. Sí, Telechea. Telechea, que también lo También mataron lo al matan. otro día, más o menos, de Álzaga, quien firma la condena, la ejecución de Telechea y Pueyrredón como Pueyrredón. director supremo, o no sé si era triunvirato en ese momento, era director supremo ya. el 12 fue triunvirato, fue Claro, triunviro. sí. Y después él se casa con la hija. Sí. Y le da todos Bueno, los a eso bienes. iba. A eso iba. Él firma la ejecución del padre y después se casa con la hija Que tenía varios años después. 14 años. La chiquita tenía 14 años. Sí. Y ahí es que la hereda- revolución fue una cosa muy dura si uno lo piensa desde acá, pero los padres eran españoles y se produjo como un odio a los españoles que era muy difícil en las familias. Sí. Eran profundamente españoles los padres a veces y los hijos eran criollos revolucionarios. Bueno, Entonces, la españoles muerte de americanos, Liniers, no eran la más que muerte de españoles Liniers americanos. fue una cosa tremenda, la muerte de Liniers, porque Liniers sí que era héroe. Yo no sé si Álzaga era tan héroe, pero Liniers era de una popularidad inmensa en Buenos Aires, y la muerte de Liniers fue muy fuerte. Bueno, de ahí viene. Y Por eso además se acaba. la carta de Liniers que yo pongo acá, cuando dice por qué prefiere morir, como Sócrates y la cicuta, prefiere morir antes que jurar lealtad a la revolución, realmente te pone la piel de gallina. Él le manda esa carta a su suegro, Zarratea. Zarratea, claro. Y bueno, yo tomo esa carta y todo lo que se sintió en esos lugares. Alto Laguirre era tío de ellos, de los Zarratea, entonces estaba muy relacionado con Liniers, por un lado, con Belgrano por el otro, qué sé yo. Entonces, ahí era, y después viene todo este tema de Saavedra contra Moreno, y entonces, viste, todas esas peleas fueron muy duras, y yo las miro desde ahí, desde la gente que vive ahí. Saavedra también tenía una quinta, ¿no? Sí, Saavedra Claro. tenía, bueno, No, pero no Saavedra, no Saavedra, sino el abuelo de Saavedra. Por ejemplo, la de Otálora es donde está el Jockey Club, Sí. que después fue De los Eusue. Pueyrredón, de Juan Martín de Pueyrredón. Pueyrredón, Bueno, y después terminó de los Prilidiano Eusue. pintó mucho más ahí Claro. que lo que pintó en San Isidro, en Exactamente. realidad. No, yo pensé De que Prilidiano que es- la quinta de los Pueyrredón estaba en donde está Cinco Esquinas. No, bueno, es Cinco Esquinas, Sí, no, está ahí. es el Jockey Club. Es el ¿Dónde Jockey. está el Jockey? No es Cinco, bueno, Que del después, otro lado. después terminó llamando los Salsa Consué, porque el Palacio del Jockey Club era de los Salsa Consué. Bueno, pedazo. Sí, No, antes de. Pero ahí muere Prilidiano. Ahí muere Prilidiano. Sí. Sí. Antes de irme a la por pausa- diabético y casi ciego. Antes de irme a la pausa, me queda preguntarte el tamaño de estas quintas promedio. ¿Qué eran? ¿Una manzana, media manzana, tres manzanas? La de Alto Laguirre, la que termina en mi familia, era de 9 manzanas. Sí, eso es gigantesco, pero es bueno. gigantesco. Pero Después hay ¿cuánto de podía una tener esta que manzana. ocupaba el Jockey Club? No, ¿Era esa en general, manzana? No, esa generalmente dos una manzana. manzanas, esa era un poco más grande. Y bueno, pero en entonces general si estás en cinco una. esquinas, si la Claro. manzana Sí, va para bueno. arriba, estás en. de un Claro, lado. eran manzanas irregulares muchas Claro. veces. Pero había hasta quintas de media manzana, como la de la Virreina Vieja, la mujer del Virrey del Pino, donde está hoy la Biela. Eso era de media y un poquito menos de media, por ejemplo. O sea, habían de distintos tamaños. Bien, vamos a una nueva pausa en Tenemos Historia y seguimos conversando sobre Buenos Aires desde las quintas, de Retiro a Recoleta, con Maxine Hanum. Último bloque del programa de hoy de Tenemos Historia.
Estamos conversando con Maxine Hannon, Buenos Aires desde las Quintas de Retiro Recoleta, 1580-1890, es el periodo que abarca este libro, editado por Olmo Ediciones. Y Maxine, yo estaba viendo acá la parte quinta, ¿no? Que tiene los capítulos, las quintas según las escrituras. Imagino que todo esto fue trabajo del Archivo General de la Nación, pero veía apellidos: Del Pino, Conde Armstrong, Virreina Vieja, que recién mencionaba, Figueredo, Marcó, González Bordón, Almeida Cazón, la Quinta de Belgrano, Almeida otra vez, Parich, Franklin, Ortolá, Pueyrredón, Arroyo, Torres. Estoy leyendo distintas quintas y distintas manos. Basavilbaso, Ascuénaga, la Quinta de Estrada, la Quinta de Riglos. ¿Hay alguna que te interese más de estas? ¿Alguna? Ya mencionaste la más grande, por supuesto, pero digamos, ¿hay alguna que merezca alguna historia extra después de la Revolución y en los años que siguen, antes de entrar en la fiebre amarilla, que es otro capítulo importante? Estoy pensando, es que todas tienen su interés. Yo fui tomando, en realidad, primero hice una parte general contando toda la historia y después tomé ciertas quintas de las que no había hablado tanto, que son las que vos lees. Pero salgamos de la historia. ¿Hay alguna historia policial? ¿Alguna historia? Sí. Hay una magnífica historia policial. Sí, debe haber algún crimen pasional. En una quinta muy chiquita de las calles Juncal y Cerrito. Ajá, ¿qué pasó ahí? Muy Juncal y chiquita. Cerrito. Se encuentra en el río, que estaba a 1,5 cuadras, a una chica muerta. Se empieza a investigar, la chica se llamaba Rivadavia. No, la chica se llamaba Iriarte. La madre era Dominga Rivadavia, sobrina de Bernardino. Dominga Rivadavia de Rivadavia. Todo esto ocurría cuando querían traer los restos de Rivadavia y hacerle un gran homenaje. Y todo parece ser que la señora mató a la hija, porque la casó con su amante para tener el amante. La casó, una historia... Sí, la ves hoy en la telenovela y decís, ¿a quién se le ocurrió esto? Esto Pero es de verdad demasiado. pasó. Y en realidad ninguno terminó... Y por eso, porque... Ninguno terminó castigado ad eternitas, justamente por cómo lo vamos a poner al apellido Rivadavia presas, y ahora vamos a traer los restos del hombre más ilustre que tuvo la Argentina. O sea, así pensaban en ese momento. Así claro. pensaban en ese momento. Fue muy el Poder complicado. Judicial hizo honor a sus antecedentes y falló, como falla siempre. Hoy nos desgarramos las vestiduras y esto pasaba en 1860. Muy bien, es Por muy supuesto. interesante saber que el No Poder sabés lo Judicial... que Esa era, historia fue que además con el atizador del fuego le había pegado en la cabeza, cómo la sacaron en una bolsa, que los vecinos... Una cosa tremenda, pues. Dominga Rivadavia de Rivadavia, Sí. que tenían los dos apellidos porque estuvo casada con un primo primero. Sí. También dicen que fue amante de Facundo Quiroga. Sí, dijeron de todo. Le sí, dijeron de todo, después construyeron toda la historia. Y después hizo que su hija se casara con este hombre que no me acuerdo del nombre. Barbosa, me acuerdo Barbosa, del apellido. cierto. Que era un señor, qué sé yo, un tendero, Barbosa, y entonces para llevárselo a su casa, ella estaba divorciada de Rivadavia. Ella estuvo casada con Iriarte. Divorcio no existía. Separación. Con el hermano del general que escribe las memorias. General Iriarte primero, y después... estuvo casada con Rivadavia. Con Rivadavia él estaba en Montevideo, ella estaba separada, pero se quería traer el amante a su casa. La única forma de traerlo era casarlo con la pobre hija. Que era medio tontita. Sí, tremendo. Pero no es la hija que mata. La hija que mata es la otra. Claro, la hija que mata es la otra. Por lo que se ve, la que se entera. quejaba. Claro, la hija, la que se queja es la otra, parece, y esa es la que mata. Bueno, la valorización inmobiliaria del barrio sobrevivió a estos escándalos, evidentemente, porque fue creciendo. Y sí nos quedan unos minutos y no podemos dejar de hablar de cómo afectó, ya sobre el final del periodo que trata tu libro, y pasamos por arriba de Rosas y de todo lo que pueda haber significado eso, la fiebre amarilla, ¿no? La fiebre amarilla tiene mucha importancia, varias cosas tienen importancia para la transformación de ese barrio. Por un lado, esa vista al río, que hacía... Ese barrio, en el fondo, antes de la fiebre amarilla, era menos importante desde el punto
vista económico y social que las quintas al sur? Porque digamos, Buenos no. Aires era más importante al sur que al norte. Sí, pero no era tan así. Eso también es un digamos mito? que es un mito en cuanto a esto. Si nosotros vemos las familias que tenían quintas en la Recoleta, son las mismas que vivían en el sur. Y que a veces también ellos mismos tenían una quinta, que vivían en el sur, y a veces también tenían alguna otra quinta en Barracas. Pero acá tienen mucho mejor vista y mejor aire. Entonces privilegiaban eso. Buenos Aires, a partir de 1853, cuando está autónoma, crece muchísimo. Y esas quintas empiezan a partirse. Cuando decís mejor aire, me quedé pensando, lo de mejor aire debe tener que ver con el riachuelo, la contaminación del riachuelo y los mataderos. El olor a vaca, claro, exactamente, el olor a vaca. No, nosotros también teníamos un matadero del otro lado, al lado de la Recoleta. Y las cabecitas. Claro, no, las dos cosas, teníamos. Las cabecitas es el de la Plaza Vicente López. Claro, una es la Plaza Vicente López y lo otro es Plaza Emilio Mitre, bueno, toda esa Emilio zona Mitre, también, sí, o sea, también teníamos lo nuestro. Pero el aire corría mucho mejor. Después viene la fiebre amarilla y la gente, justamente como estaba mucho más hacinado toda la zona de San Telmo, Barracas, deja sus grandes casas que se convierten en conventillos, y que ya se venían convirtiendo en conventillos. En realidad, porque durante la fiebre amarilla los italianos ya vivían ahí, se los culpaba de la fiebre. Ahí hubo una cosa muy fea contra los italianos. Se los culpaba. Miles de italianos se fueron de la Argentina perseguidos. No perseguidos porque se los culpaba de la fiebre. Bueno, pero ¿qué pasa ahí? Entonces la gente deja eso y se empieza a comprar estos terrenos que se habían ido empezando a partir, a dividir todas las quintas grandes, y se empiezan a hacer grandes casas sobre las barrancas, mirando a todas las casas que conocemos de Retiro, etcétera, y se va abandonando entre otras cosas sur. Por las sucesiones, ¿no? No, se parte porque empiezan a vender, okay. se empieza a vender porque empieza a hacer negocio. Porque eran los únicos terrenos que estaban libres y tenían buena vista, y bueno, entonces como eran terrenos muy grandes se los podía partir en terrenos grandes también a su vez. Por ejemplo, una manzana se dividía en 4 y las ves sobre Avenida Alvear, ves exactamente cómo son esos terrenos sobre Avenida Alvear, el tamaño que tienen. Y el sur se va abandonando, ahí se produce el cambio. Y después también el tranvía, y también el intendente Torcuato de Alvear, que venía de aquel lado y privilegia la parte norte. Bien, y no tocamos el tema de otras quintas del banco, que es con lo que cerrás el libro del norte: la quinta de Villanueva, la quinta de Don Pantaleón, la quinta de Sánchez, Los Naranjos, Saavedra Unzué. Saavedra Unzué, vamos a tomar Saavedra Unzué. Saavedra Unzué es la quinta del Mariano Saavedra, hijo de Cornelio, que está donde hoy está la Biblioteca Nacional. Claro, después esa el Palacio quinta, Unzué. Exactamente, esa quinta después se vende a Unzué y después es lo que es donde muere Evita. Sí. Es la casa de... Fue residencia presidencial. Y ahora, al lado era, que es la isla, claro, Samuel Hale. Lo que está hablando de estas otras quintas del norte es un avance hacia la avenida Pueyrredón. No, está bien, porque sigue siendo Recoleta, porque en realidad yo no estoy tomando toda, es por eso, de Retiro a Recoleta, pero Recoleta iba hasta, en ese momento creo que hasta Coronel Díaz. No sé hoy, creo que también hoy. Más o menos. Entonces yo no estoy tomando todo. Sí lo tomo. Creo Barrio que Norte. Sí lo tomo cuando cuento la historia, la cuento hasta ahí, hasta todas las suertes que van hasta ahí. ¿Por qué, por ejemplo, Palermo se llama Palermo? Claro. Un señor Palermo era el dueño de esa, no tenía nada que ver con Italia ni con nada, sino el señor Domingo Palermo era el dueño de esas tierras. Entonces cuento todo eso casi hasta Plaza Italia, en el libro mismo. Ahora, cuando hablo de quintas es muy difícil, son tantas que es muy difícil. Plaza Italia para el río era de Rosas. Seguramente me voy al tema de chacras, y un tema, pero no aparece el nombre ni la familia Olivera, que tenían gran parte de los terrenos de la capital federal, ¿no? Para el otro lado. Ajá.
Para el otro lado. Sí, Para el lado hacia el del sur. oeste y sur. Para el sur, sí. Eso es muy Sur y importante. oeste. Donde Y oeste, entiendo que tenés una de las razón. primeras piletas de natación de la Argentina y además son los primeros edificios con agua corriente, con un sistema de agua corriente muy sofisticado. No sé si a vos te queda algo, Mar. La primera casa con agua corriente que me acuerdo era el General Pacheco. Seguramente, De 2 porque era pisos y con agua corriente, una porque- gran casa de la época colonial. Y tenía una gran fortuna casa colosal. Pacheco. La fortuna de Marcelo de Alvear la hereda Viene del de abuelo de Pacheco. los Pacheco, no de los Alvear. Los Alvear se casaron bien, Pero no tuvieron tenía tanta tanta fortuna. fortuna en la época colonial, pero sí No, era no, una de no. las grandes casas de Buenos Aires, como era la de Alto Laguirre, era la de Pacheco. Pacheco Durante era casa de altos, digamos no que habían se tantas. enriqueció durante el rosismo. Pacheco. Digamos que sí, pero que ya venían, ¿eh? No, Ojo, no, que era una es era que- familia buen pasar, pero Sí, sí. durante el rosismo Con- pegaron el básicamente, Bueno, era ministro cuero- de espaldarazo. Rosas. Cuando era ministro Cuero y ganado. y las guerras indias decían que entre él y los Alvear y los Anchorena un poco lo que hacían y Anchorena también tenía plata de antes fueron también, comprando ¿eh? sí, pero fueron comprando estancias que como manejaba un poco la relación con la indiada, parece que los indios pasaban por ahí, quemaban y después no tenían los títulos y ellos se lo compraban a precio vil, ¿no? Bueno, en la Hubo- Recoleta pasa mucho, en Retiro y Recoleta, quintas de unitarios que tienen que Claro. que huir y las rematan a precio vil y la compran, por supuesto, funcional. Más vil que el trajecito. Es muy No, más vil que el trajecito, es buenísimo el trajecito. no, es muy interesante correlacionar el precio del oro con las persecuciones de Rosas. El oro en Buenos Aires empieza a subir brutalmente en el año 38, 39, cuando empieza la persecución rosista, el precio del oro sube en forma espectacular. Y también había persecución de los que llamaban ajistas, los que O sea, Agio. Rosas Agio, es, de los vos que decís que Rosas especulaban, es el de padre los que de la especulaban con inflación en oro. la Argentina. No. No digamos No, eso, no, no. no, Pero, no voy a pero decir en un eso. momento, es decir, cuando justamente viene a la acotación lo que decía Maxim, los unitarios tienen que empezar a vender y tenían No, tenían es que pagar. no venden, les confiscan. Ahí lo sí, pero algunos rematan, cuando pueden vender, Y yo he encontrado tienen varias oro. quintas que están compradas en remate por rosistas y a los otros no le dieron. Después las reclamaron Después y en las muchos reclamaron. casos las recuperaron. Sí. ¿eh? Muchos Bien. casos de recuperar. Se nos acabó el tiempo del programa No, de pero hoy. el Tenemos libro historia. es un libro bellísimo para leer porque es parte de nuestra historia, parte de la historia de todos los días. Todos caminamos por esas calles y esto hay que entender que acá ¿No sabes? estaba Belgrano. Recibí muchas cartas cuando lo publiqué la primera vez en el 2000, muchas cartas de gente que me contaba en qué quinta vivía y qué sentía de su lugar. Y no sabes que fue muy interesante eso. Y algunas familias a veces siguen comprando los lugares. La casa de Armstrong Dawes se terminó, sigue viviendo parte de la familia en el departamento que se hizo a posteriori. Bien, gracias Maxim Hannon por esta visita en Tenemos Gracias a Historia. ustedes. Había estado con nosotros con el libro de Wilde. Me había olvidado yo de eso, de destacarlo antes. ¿no? Sí, gran libro también. Y bueno, esperamos tenerla pronto otra vez. Omar, ¿nos reencontramos la semana próxima? Vamos a estar acá. Los estaremos esperando aquí en Tenemos Historia. Chao.